sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla. Queremos, hermanos, tocar un tema, hermanos, donde ya Dios en diferentes ocasiones nos ha hablado. Pero sé que Dios sabe lo que hace y por qué hace las cosas que permite que pasen, ¿verdad? Y vamos ahora, hermanos, a meditar en lo que Dios nos habla. Ya nos ha hablado anteriormente, pero que nos sigue hablando, ¿verdad? Y vamos allí, hermanos, y vamos al libro de Lucas capítulo 5 versículo 17. Gloria a Dios. 17 en adelante. Y cuando lo tengan, hermanos, con un fuerte amén, me lo hace notorio. Gloria a Dios. Y mira, dice así la palabra del Señor. Vamos a darle lectura y vamos a hacerlo honrando al Dios Todopoderoso. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que él estaba sentado, está hablando de Jesús, que él estaba sentado y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, del Señor. 19. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Vamos ahí, hermanos, a pedirle al Espíritu Santo que nos hable a nuestro corazón lo que Él necesita hablar, que Él haga lo que necesita hacer para que nosotros podamos entender la profundidad de este versículo. Bendito Dios Padre, glorioso, te damos gracias, Señor, una vez más por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y porque, Señor, tú te manifiestas, Señor, cada día de nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Señor, háblanos, Espíritu Santo, una vez más, Señor, como siempre lo haces. Dirígenos, Señor. Señor, que podamos conservar tu palabra, Señor, para vivirla. No solamente, Señor, para, Señor, guardarla, sino vivirla, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén. La iglesia del Señor dice amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Y antes de entrar al mensaje, hermano, mira, le quiero dar las gracias a Dios, hermanos. Hoy le damos gracias a Dios porque nos está visitando a Paula, hermanos. Paula Arcos, que está con nosotros. Dios te bendiga, Paula. Nos sentimos contentos de que estés aquí con nosotros, gozándote. Y bueno, hermanos, que Dios bendiga tu vida, Paula. Amén. Y miren, hermanos, cuando hablamos de la palabra aquí, hermanos, en diferentes ocasiones, a través de la Biblia entera, hermanos, siempre la Biblia nos muestra, hermanos, que a Jesús siempre lo seguían multitudes, hermanos. Multitudes de personas por todos los lugares lo perseguían, porque la gente, hermanos, reconocía y entendía que había algo sobrenatural en la persona de Jesús. Aunque muchos de ellos en aquel tiempo no creían en Él como el verdadero Hijo de Dios. Jesús recibía mucho rechazo porque no creían en Él. Pero había multitudes de personas que aún así lo seguían, hermanos. Y tenemos un ejemplo bíblico solamente, hermanos. No vamos a predicar esta porción, pero mira, tenemos un ejemplo bíblico, hermanos, donde nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no sé si puedan poner el primer versículo. Mira, aquí, hermanos, es una de las ocasiones donde la multitud lo seguían. Dice, y como no tenían tiempo, aquí, hermanos, hablaba de los discípulos, cómo la gente seguía a los discípulos
juntamente con Jesús por todos los lugares. Habría tanta la necesidad, hermanos, que la gente llegaba, hermanos, y no los dejaban irse, hermanos. Y dice la palabra de Dios que muchas veces no tenían tiempo ni para comer, por la gran necesidad que había de atender a la gente que venía buscando a Jesús con tantas necesidades. Dice, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo: vengan conmigo. Esto le estaba diciendo a sus discípulos, a los 12 apóstoles. Les decía: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Mira, hay momentos donde Jesús mismo necesita estar a solas. Hay un momento mismo donde Jesús sabe que sus siervos, los que trabajan arduamente, hay momentos donde su cuerpo se cansa y necesita estar a solas. Y luego el siguiente versículo dice: así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Y fíjate lo que sucedió, versículo 33. Pero muchos que los vieron salir le reconocieron. Desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Mira nomás. El Señor les dijo: miren, para poder estar a solas, súbanse a la barca. Súbanse, apártense, váyanse hacia el agua, ¿verdad? Para que la gente no los pueda seguir por un momento. Y Jesús les dijo: vayan. Yo me imagino que Jesús les dijo a dónde ir. Váyanse a tal lugar, allí pueden estar solos un rato, descansen, coman, aliméntanse, porque arduo trabajo tenemos por delante de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos iban remando, me imagino, antes de llegar a la otra orilla, la gente ya se había dado cuenta que allá va Jesús, allá van los discípulos de Jesús. Vamos tras ellos. Rodearon el lago, yo no sé cómo lo hicieron, pero cuando se supone que ellos iban a llegar allí, ya había una multitud esperándolos otra vez. Fíjate la gran necesidad que hay en la humanidad de la presencia de Cristo en sus vidas. Yo estoy seguro que muchos de ellos venían con diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos, pero todos tenían necesidades. Llegaron y ahí estaban ellos. Dijo que llegaron antes que ellos. Tenemos un solo ejemplo más, hermanos, de cómo hay diferentes de grupos que sigan a Jesús por diferentes situaciones, por diferentes cosas. Otra, hermanos, acontecimiento es donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Boguen mar adentro, pasemos al otro lado. Jesús ya tenía un plan de ir y hacer libre a una persona en la ciudad de Gadara. Un endemoniado que dice la palabra de Dios que ese hombre estaba poseído por una legión de demonios que no lo dejaban tranquilo. Ese hombre habitaba entre los sepulcros, hermanos, y se lastimaba él mismo, hacía pedazos las cadenas, dice la palabra de Dios. Y a eso iba Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. El plan de Dios, de Jesús, era de liberar a este hombre endemoniado. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando llegó allí, lo primero que llegaron, hermanos, mira, que el endemoniado corrió hacia los pies de Jesús. Fíjate lo que está sucediendo. Llegaron allí, se bajaron los discípulos, se bajó uno, nada sucedió. Se bajó el otro, nada sucedió. Se bajó el tercer discípulo, nada sucedió. Pero cuando se bajó Jesús de la barca y puso sus pies allí en esa ciudad de Gadara, al instante dice la palabra de Dios que el endemoniado se puso de pie y corrió y se postró a los pies de Jesucristo. Fíjate esta escena, hermanos, el demonio postrándose a los pies de Jesucristo. Y le empezó a decir, tú ya conoces la historia, no quiero entrar al mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, pero la historia es, hermanos, de que Jesús liberta a ese hombre, lo hace libre. Pero los demonios que salieron de esa persona tenían que entrar en un cuerpo, ya sea de otra persona o de un animal o de alguien, en el cuerpo de alguien. Los demonios pidieron permiso a Jesús para que los dejara entrar en los cuerpos de los cerdos que iban pasando, una manada de cerdos que iba pasando por ahí en ese momento. El Señor le dice, háganlo. Y sucedió que, hermanos, los cerdos no resistieron la presencia del demonio, que era tan pesada. Y dice que se aventaron aún, hermanos, hacia las aguas y se ahogaron todos. A causa de esto, hermanos, los que estaban allí en el pueblo vieron lo sucedido, dieron noticia a todo el pueblo de lo que sucedió, y se reunió todo el pueblo, hermanos, y vinieron hacia Jesús, pero no buscándole a él. Fíjate para qué vinieron a Jesús. Le dijeron, Jesús,
no te queremos aquí. Vete de aquí, Jesús. Aquí no te necesitamos. Ahí lo que les dolió, hermanos, fue la pérdida que tuvieron de todos los cerdos que se habían ahogado. No les importaba que Jesús había venido a hacer libre a esta persona. Le dijeron, no te queremos aquí, Jesús. Y Jesús es tan caballeroso que donde Él nos ha aceptado, Él se va. Dice la palabra de Dios que volvieron a subir a la barca, se fueron otra vez al otro lado del lago. Pero dice que cuando llegaron al otro lado del lago, ya había una multitud otra vez esperándolos. Y que esta multitud los esperaba con grande gozo. Con gran gozo los esperaba. Con ese ánimo, con ese ansias de que ya llegara Jesús. Lo estaban esperando. Ahora la pregunta es, ¿dónde perteneces tú? ¿Con qué grupo te catalogas? ¿Categorizas tú? ¿Con el que rechazó la presencia de Jesús allí? ¿O con el grupo que esperaba con gran gozo a Jesús? ¿Con cuál grupo te identificas tú? ¿Vienes a la casa de Dios con gran gozo? ¿O vienes a la casa de Dios sintiéndote forzado para estar aquí? Para que no digan, para que no me regañen. ¿Con cuál grupo te identificas? Ahora sí vamos a entrar al mensaje, hermanos. Mira, este mensaje se trata de otro grupo de personas. Y meditemos en cuál grupo de personas nos identificamos. Porque este es otro grupo de personas. Aquí en el libro de Lucas, hermanos, podemos ver Lucas capítulo 5, versículo 17, donde acabamos de leer. Si lo pueden poner en la pantalla nomás para que vuelvan a meditar en lo que dice este versículo. Dice la palabra de Dios, mira, que aconteció un día. Y cuando dice aconteció un día, es que ese día tiene gran importancia. Porque, hermanos, cuando tú te recuerdas de un cierto día, es porque algo especial sucedió en ese día que marcó tu mente y no se te olvida. Dice que aconteció un día que Jesús estaba sentado, y estaba sentado allí juntamente con él los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de todos los alrededores. Pero esta palabra, hermano, nos dice, ¿verdad? Que ahí estaba Jesús. Ahora, hermanos, miren lo que dice, y es bien importante algo que dice allí. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, y que vendían de todas las aldeas y todo alrededor, y que el poder del Señor estaba con él para sanar. Allí estaba la autoridad para sanar vidas, para transformar vidas, para cambiar la historia de mucha gente, de todos aquellos que vinieran buscando a Cristo, hermanos, de la manera correcta. Allí estaba el poder, estaba listo para manifestarse en el necesitado, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, hermanos, cuando tú sigues leyendo, y tú lo puedes hacer en tu casa, lo sorprendente aquí, hermanos, es de que Dios estaba allí para hacer cambios en las vidas de las personas. Y mira lo que dice antes de seguir. Mira lo que dice otro versículo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno, si una persona, aquí está hablando individualmente, no en general, lo está hablando así de esta manera para que tú pongas este versículo hacia ti. Si Cristo está en mí, tú eres ese alguno, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Si nosotros nos consideramos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermanos, entonces tenemos que hacer nuevas criaturas ya en Cristo Jesús. Aquí está hablando, hermanos, está hablando de algo bien importante. ¿De qué está hablando aquí? Mira, antes de venir a Cristo hay ataduras que no te dejan venir a Cristo. Hay ataduras, hay cadenas que el enemigo te pone, cadenas espirituales, hermanos, que no te dejan progresar, no te dejan avanzar, ¿verdad? En el llamado del Señor. Pero aquí, hermanos, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí que yo las hago todas nuevas. Aquí nos está hablando, hermanos, de un rompimiento, hermanos, de las cosas viejas.
nos está hablando de un rompimiento, mi amado hermano, de lo viejo. Cuando tú rompes y desechas las cosas viejas, antiguas, ¿verdad? Si tú desechas de lo viejo, entonces, hermanos, haces lugar, haces espacio para lo nuevo que Dios tiene en tu vida. Porque tú no puedes decir al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu presencia, si ya está lleno de otras cosas. Para poderte llenar, tú tienes que decidirte, sacar cosas que afectan tu vida espiritual, removerlas, echarlas fuera, para que haya espacio para lo nuevo de Dios. Dios no va a poder compartir lo nuevo de Él para que tomen el mismo lugar, la misma habitación que lo antiguo, las cosas del hombre, las cosas del mundo, las cosas del pecado. Porque dice la palabra de Dios que Él no se mezcla con el pecado. Entonces tú no puedes pedirle a Dios: lléname de lo nuevo tuyo, si tú no estás dispuesto a soltar el pecado. Entonces aquí, mi amado hermano, aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, hay momentos, hermano, donde para recibir algo nuevo, ¿cuántos quieren cosas nuevas de Dios, hermano? Yo creo que todos. Todos siempre estamos en necesidad de cosas nuevas del Señor en nuestra vida. Pero hay momentos, hermanos, que para recibir algo nuevo es necesario romper con lo viejo, echarlo fuera, tomar la decisión: no te necesito ya, a este hábito, a esta costumbre, a esta religiosidad, a cualquier cosa. Algo, hermanos, que me llama la atención a mí aquí en el libro de Lucas, donde acabamos de leer, nos habla acerca, hermanos, de este suceso, ¿verdad? Donde dice que el poder del Señor, que el poder estaba sobre Jesús para sanar. ¿Para qué dice la palabra de Dios que estaba allí el poder? Para sanar. Dios sabía que había una gran necesidad de traer sanidad a las almas. Sanidad espiritual, sanidad física, sanidad en muchas áreas, sanidad en todas las áreas. Pero mira, estaba ahí para sanar. Y dice, hermanos, que cuando la multitud se dio cuenta que Jesús estaba en casa, porque cuando tú sigues leyendo, dice que, ¿verdad?, que Jesús estaba en casa. Mira, vamos a leer el versículo 18. No sé si lo leímos o no anteriormente. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Vamos a ver el 19, ¿qué nos dice? Pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio de delante de Jesús. Aquí, hermano, mira lo que la palabra de Dios nos está hablando, que cuando tú sigues leyendo más adelante, dice que el poder de Jesús estaba ahí para sanar. Pero si tú te fijas, allí no menciona la Biblia, no hay registros en la Biblia, aparte de este paralítico, que se estaban manifestando sanidades, que se estaban manifestando liberaciones. Ahí no nos enseña la Biblia, hermanos. Y yo me pregunto, ¿cómo que el poder de Jesús estaba ahí para sanar, pero no había sanidades? No había liberaciones, no estaba manifestándose el poder de Dios que Él tenía con Él, de Jesús, que Él tenía con Él, no se estaba manifestando. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Entonces, mi amado hermano, mira, porque noten ustedes algo, hermanos. Mira, en Marcos capítulo 2 versículo 1, no dice, hermanos, es otro versículo, otro libro que habla del mismo tema. Pero aquí en Marcos capítulo 2 versículo 1 no dice que Jesús estaba en la casa de alguien, no, sino que simplemente Marcos dice, ¿verdad? Dice que Jesús estaba en casa, en casa. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos saben? Esta es la casa de Dios, espiritualmente hablando. ¿Cuántos saben que Jesús está en casa? ¿Cuántos saben que el poder de Jesús está sobre Él para sanar, para restaurar, hermanos, para transformar a las vidas? Y Jesús está en casa. ¿Dónde estás tú en este momento? En la casa de Dios. Entonces ahí dice que Jesús estaba en casa, ¿verdad? Hermano, cuando se dieron cuenta, cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba en casa, dice la palabra de Dios que multitudes corrieron hacia aquella casa, ¿verdad? Hacia donde estaba Jesús, y que el poder del Señor, de Dios, estaba con Jesús
para sanar, para sanar. Ahora, pero algo que me llama la atención, hermanos, es que nadie estaba siendo sanado. Y esto, hermanos, en verdad, mira, yo estoy seguro, hermanos, que muchos de los que estaban dentro de esa multitud estaban allí porque necesitaban ser sanados de algo. Necesitaban un cambio en su vida. Diferentes tipos de sanidades eran necesarios allí en ese lugar. Pero, hermanos, no aparece nadie que fuese sanado. La pregunta es ¿por qué? ¿Sabes? Porque mira el grupo de personas que estaba aquí. Mira el grupo. Dice la palabra de Dios que allí había, ¿verdad? Cuando nos vamos a Lucas capítulo 5 versículo 17. Mira el tipo de preguntas de personas que había allí. Que allí había fariseos, doctores de la ley. Que allí había, ¿verdad? Mira, estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, hermanos, los cuales habían venido de todas las partes. ¿Qué representan los fariseos y los doctores de la ley? Personas religiosas que no buscaban la presencia de Dios, sino que buscaban cómo argumentar con Dios, con Jesús, cómo mostrarle lo contrario de lo que Jesús hacía. Personas que venían para criticar a Jesús, personas que estaban ahí para cuestionar a Jesús. Y yo sé que entre ellos quizás había personas de buen corazón también, claro. Pero mira el tipo de personas que había allí, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿y por qué no sucedían, hermanos? Porque todas estas personas, y quizás aún estos doctores de la ley venían con necesidades que ciertamente necesitaban un cambio en su vida. Pero ¿cómo es que venían a Cristo? Hermano, ¿por qué no se manifestaba el poder de Dios? Porque toda esta multitud vinieron a Jesús cargando, arrastrando con lo viejo, hermanos, con lo viejo de sus vidas pasadas. Venían con su religiosidad que no la querían soltar. Venían, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, ¿qué es lo viejo? La vieja mentalidad. La vieja mentalidad, la vieja manera de vivir, la vieja manera de religiosidad, costumbres, incredulidad, todas estas cosas que, hermanos, que no los acercaban a Jesús. Ellos querían un cambio en sus vidas, querían algo nuevo, pero no soltaban el pecado, no soltaban su religiosidad, no soltaban sus tradiciones, no soltaban sus creencias humanas, no soltaban esto, no lo soltaban lo otro, hermanos. Y por eso es que allí no se estaba manifestando el poder de Dios para sanar. Porque para sanar tú tienes que soltar lo viejo para que lo nuevo de Cristo entre a tu vida. Entonces, hermano, lo viejo no te deja ver. Mira, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué ellos venían con todo esto? ¿Y por qué no eran ellos sanados? ¿Sabes por qué? Porque lo viejo no te permite ver a ti lo nuevo de Dios. Lo nuevo no te lo permite ver, mi amado hermano. Y lo nuevo de Dios para esta multitud, lo nuevo de Dios para esta generación era Jesucristo. Porque esta generación, hermanos, entendía la palabra de Dios. Ellos sabían y conocían al Padre, a Jehová. Pero ellos, hermanos, muchos no aceptaban a Cristo Jesús. Y para ellos lo nuevo era Jesús, hermanos. Y lo viejo de ellos no dejaba ver lo nuevo de Dios en la vida de Jesús. Apocalipsis 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo, este es Jesucristo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si usted se da cuenta, en el libro de Marcos 1:23, Jesús entra en una sinagoga, en un templo. Y lo primero que Jesús hace allí, mi amado hermano, es que liberta a un hombre que estaba con un espíritu, un demonio poderoso allí. ¿Y dónde fue donde liberó Jesús, hermanos, a este endemoniado? Dentro del templo. Dentro del templo. Lo primero que Jesús hace cuando entra a esa sinagoga es que, hermanos, saca, expulsa los demonios de ese hombre que estaba allí dentro del templo. Y esto lo puedes ver en Marcos capítulo 1 versículo 23, ¿verdad? Entonces, hermano, pero ¿cómo es posible que pero estaba en el templo? ¿Cómo es posible que esta persona, estando en el templo, era una persona endemoniada? Sí, estaba en el templo, pero estaba atada. Esta persona estaba atada por un demonio, estaba esclavizada, atada, tenía ataduras de un demonio. Esto nos da a entender
que dentro del pueblo de Dios, dentro de la casa de Dios, puede haber gente que sin darse cuentas viene con ataduras de parte del enemigo, viene con ataduras, ¿verdad, hermanos? Y el enemigo no te las va a exponer bien claramente para que tú la veas, no, son ataduras que no te dejan gozarte en la alabanza, que no te permiten adorar a Dios con libertad, ataduras que no te permiten estar atento a la palabra de Dios, sino que se está predicando la palabra de Dios y tú estás pensando en otras cosas. Son ataduras que el enemigo te tiene atado. Son ataduras que tú no crees en la palabra de Dios, que la palabra de Dios te dice así está escrito y tú dices no, pero eso no es así. Son ataduras que no te dejan ser libre, ataduras que, mi amado hermano, son ataduras. Y a eso está llamando a la gente, a venir a Él para ser libres, para ser sanados, para ser restaurados. Dice que el poder de Dios estaba sobre Él para sanar. Entonces, hermano, mira, aquí podemos ver, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta gente decía esto? Mira, y cuando él expulsó estos demonios, la gente inmediatamente se levantó. Los fariseos, los doctores de la ley. Cuando Jesús entró al templo y reprendió a ese demonio y lo echó fuera y la persona fue libre, se levantaron en contra de Jesús. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto en el día de reposo? ¿Por qué haces eso? Y empezaron a decirle a Jesús, a murmurar contra Jesús, que Jesús lo que tenía en él era un espíritu del mismo Satanás sobre él. Y que por el poder de ese espíritu de Satanás, él estaba echando fuera demonios. Hermano, ¿cómo un demonio va a echar fuera a otro demonio? Entonces, pero se levantaron contra él. ¿Por qué esta gente decía esto? Porque, hermanos, lo viejo que ellos arrastraban, la religiosidad, los hábitos que tenían, las costumbres, no dejaban ver lo nuevo de Dios, hermano, sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, mira, lo nuevo de Jesucristo, déjame decirte, hermanos, ¿por qué estas personas no podían ser libres? Querían cambios, pero no eran transformados, no eran liberados. ¿Por qué? En primer lugar, hermanos, porque lo nuevo que ellos, lo nuevo, en otras palabras, lo viejo no va a romper cadenas. Si tú no quieres soltar lo viejo, que incluye el pecado, la religiosidad, que incluye, ¿verdad?, tu propia manera de vivir, tu propio, hermanos, yo quiero decirte que la religión no liberta, la tradición no te liberta, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? La religión no liberta, la religión no saca demonios. Lo viejo no rompe cadenas, no transforma las vidas, no restaura, no limpia, no purifica, ¿verdad? No purifica tu mente, no purifica tu corazón, no trae sanidad. Lo viejo, estoy hablando acerca de la religiosidad, de las costumbres, de simplemente, hermanos, el hábito de estar en la casa de Dios, pero sin ningún propósito alguno, ¿verdad? Todas esas cosas que arrastramos es lo viejo que el enemigo pone sobre ti, y lo viejo jamás te va a restaurar. Lo viejo jamás te va a sanar. Lo viejo jamás va a romper cadenas. Hermanos, lo que necesitamos es lo nuevo de Dios. ¿Y qué es lo nuevo de Dios? Jesucristo, hermanos, que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar y rescatar lo que se había perdido. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos soltar toda costumbre, todo pensamiento humano. Necesitamos soltar todo pecado, soltar todo esto y recibir lo nuevo que Cristo te ofrece. ¿Qué es lo que te ofrece? Poder para sanar, poder para restaurar, poder para liberar, poder para hacer todas estas cosas, hermano, ¿verdad? Entonces ellos cargaban con todo lo antiguo, con todo lo viejo, y no lo querían soltar. Pero lo nuevo que es Jesucristo, iglesia, lo nuevo de Dios, hermanos, que es Jesucristo, a mí me liberta. Lo nuevo me transforma, lo nuevo me sana, lo nuevo me lleva a otra dimensión, a otro nivel de santidad. Lo nuevo, hermanos, me lleva, hermanos, lo nuevo aún es capaz de levantar de entre los muertos lo que ya se había muerto. Recuerda a Lázaro, como le dijo: Lázaro, levántate. Lo levantó de entre los muertos. La pregunta es: ¿qué ha muerto en tu vida? ¿Qué ha muerto en tu vida? Bueno, mira, no importa qué es lo que haya muerto. Si murió la pasión por servir a Dios, dice la palabra de Dios que Él tiene el poder para levantar de entre los muertos las cosas. Él puede recobrar vida en el amor que tú tenías para la obra, en tantas cosas. Ahora, lo nuevo, hermanos, se presenta ante aquella tempestad.
en una ocasión, mira, lo nuevo también es aquello que se presenta, hermanos, ante aquella tempestad que se levanta y amenaza con hundir a los discípulos de Jesús. ¿Cuál fue eso nuevo que tomó control allí? Es Jesús, hermanos, que se hizo presente y le dijo a la tempestad que se levantó, hermanos, y le dijo: cálmate, enmudece, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo eso a la tempestad que se levantó, todo se calmó, todo se enmudeció. Entonces, hermanos, y allí los mismos discípulos de Jesús dice: pues ¿quién es este hombre que aún los vientos y las tempestades le obedecen? ¿Quién es en realidad? Mira, hermanos, mira quién dijo esto: los discípulos que ya habían estado con Jesús por varios tiempos. Cuando vieron esto, dicen: ¿quién es este hombre? Ellos necesitaban conocer realmente quién es Cristo. Necesitaban conocerlo de corazón. Por eso, hermanos, es que la gente decía: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora mira, dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús, estando en casa, inmediatamente llegó una multitud de hermanos allí donde estaba, y que dentro de esa casa ahí estaba Jesús. Pero en esa multitud había sacerdotes, fariseos, doctores de la ley, y era tanta la gente que cuando llegó este paralítico con una necesidad muy grande, dice la palabra de Dios que cuando llegaron los 4 hombres cargando este paralítico, básicamente no encontraron manera de acercarse a Dios. No encontraron manera, hermanos, de acercarse. ¿Por qué? Porque había mucho obstáculo ahí. Estaba llena de gente. Este paralítico venía con ese deseo de: este es el día que mi vida va a cambiar. Este es el día que Jesucristo me va a levantar de esta cama. Este es el día que el Señor me va a restaurar mis piernas, va a restaurar mi vida. Este es el día que va a marcar la diferencia en mi historia. Pero llegaron y se encontraron con obstáculos. ¿Quién era o qué era ese obstáculo? La gente, los fariseos, los doctores de la ley, los religiosos. Eran el obstáculo que no permitían a una persona que verdaderamente necesitaba un milagro en su vida, no le permitían acercarse a Cristo. Muchas de las veces nosotros con nuestras acciones somos esos fariseos, somos esos doctores de la ley, que no le permitimos a gente que verdaderamente necesita de Cristo acercarse a Cristo. A veces nosotros somos el obstáculo que detenemos a otra gente llegar a los pies de Cristo a causa de nuestro testimonio, a causa de nuestro testimonio, hermanos, de fariseos, de doctores de la ley, que ni entran ni dejan entrar. Entonces aquí estaba este hombre, hermano, y llegaron, hermanos, y me imagino que cuando llegaron, el semblante de ellos se vino hacia abajo. Dijeron: ¿cómo le vamos a hacer? No se puede ni siquiera acercar. Y me imagino que la gente le decía a ellos: ¿saben qué? Olvídate de ese milagro. ¿Sabes qué? Olvídate de que tú pensabas que Jesús te iba a sanar. Olvídate, es imposible que llegues ahí donde está Jesús. Pero ¿sabes lo que sucedió, hermanos? Ahora, quiero que noten algo bien importante. Allí estaba Jesús, el mejor predicador que jamás ha existido. Allí estaba el hombre más ungido del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Allí estaba el hombre con más poder del Espíritu Santo para transformar, realizar milagros y tantas cosas. Allí estaba, hermanos, ¿verdad? Hermanos, cualquier predicador de los que existen hoy en día le queda corto a Jesús. El mejor predicador estaba allí. Pero ¿cómo estaba la congregación? Esta congregación muerta. No había milagros, no había sanidades. La gente ahí estaba pero para criticar. La gente ahí estaba pero para esto. Mira, hermanos, y déjame decirte, hermanos, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando este hombre llegó, hermanos, y quiso entrar, quizás muchos lo quisieron detener y decir: olvídate, no vas a llegar allí. Pero allí estaba, hermanos, ¿verdad? Este hombre que dijo: no, que dijo: yo no me voy de aquí así como llegué. Yo vine por un milagro y yo voy a recibir mi milagro como de lugar. Allí había un paralítico que le pidió a sus amigos: mira, unámonos en esto.
Ustedes me trajeron de largo lugar, vinieron acarreándome, vinieron cargándome, están cansados, están así, y que este camino no haya sido en balde. Vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo. Y quizás se pusieron de acuerdo y dijeron: exacto, de aquí no nos vamos sin ver un milagro. ¿Cuántos vienen con esa mentalidad de recibir algo de Dios? Y dice la palabra de Dios, hermano, para hacerte la palabra corta, ¿verdad? Hermanos, mira, dice la palabra de Dios que ellos intentaron y dijeron: subámonos por el techo, subámonos a como de lugar por arriba del techo y hagamos algo diferente, hagamos lo que nunca nadie ha intentado hacer, ¿verdad? Subieron hacia el techo, hermanos, y por arriba del techo, hermanos, dice la palabra, es que empezaron a hacer un agujero. Empezaron a buscar dónde estaba Jesús y rompieron el techo, hermanos. Mira lo que tuvieron que pasar para llegar a donde estaba el poder de Dios. Saben, hermano, mira, allí estaba Jesús, pero nada sucedía. Allí estaba la poderosa palabra del Señor, pero no había vidas transformadas. Allí estaba el poder para sanar, pero no había gente sanando. Allí estaba el poder de Dios para, hermanos, transformar familias enteras, matrimonios, todo lo que necesitaba ser transformado, pero no estaba ocurriendo eso. Aquí está el poder para hacer todo eso. Pero ¿por qué nuestras vidas muchas veces sigue igual? ¿Por qué sigue igual? Es que hay algo que está impidiendo ese poder de Dios sobre nuestras vidas. Hay algo que está impidiendo que tú veas la gloria de Dios. Hay algo que está impidiendo que tú veas una restauración en tu vida, que tú veas una transformación en tu vida y en tu hogar. Hay algo que está impidiendo eso. Y tu trabajo y el mío es investigar qué es lo que me está deteniendo, qué es lo que está deteniendo la gloria de Dios en mi hogar, en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo. ¿Qué es lo que está deteniendo? Porque el poder de Dios está ahí para sanar. El poder de Dios está ahí para liberar. Está ahí para restaurar. Entonces, ¿por qué no puedo ser libre de este vicio? ¿Por qué no puedo ser libre de este hábito que tengo de ver pornografía, de ver esto, de ver? Entonces, ¿por qué no puedo ser libre? Hay algo que está impidiendo. Y aquí, mi amado hermano, dice que allí estaba Jesús. Había poder para sanar, había unción para tocar corazones, había autoridad para hacer milagros, pero nadie lograba provocar la manifestación del poder de Dios. Hasta que llegó un paralítico. Hasta que llegó un paralítico siendo cargado por 4 hombres. Y mirando la situación, que no había manera de acercarse a Jesús, el paralítico dijo a sus 4 amigos: ¿saben qué? Vamos rompiendo con lo viejo. Vamos rompiendo con lo viejo. Vamos rompiendo con estas cosas que nos están estorbando. Vamos a romper con lo que me impide, ¿verdad?, que me acerque a Jesús. Vamos a romper con lo que me impide que yo reciba mi milagro y mi sanidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Vamos a romper con lo que no nos deja acercarnos a Jesús. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Rompe con eso. Rompe con ataduras. Rompe con tradiciones. Rompe con la incredulidad. Necesitas romper algo que te está, porque hay algo que no te permite acercarte a Dios. Hay algo que no está permitiendo que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Y este hombre paralítico les dijo: vamos rompiendo. Vamos rompiendo con todo aquello que nos está impidiendo. ¿A qué lo estaban impidiendo? A que se acercara a Jesús. ¿Qué es lo que te impide a ti acercarte a Cristo? ¿Qué es lo que te impide? Déjame decirte que estar en una iglesia es algo bueno. Estar en un templo es algo bueno. Pero eso no significa que te estás acercando a Jesús. Porque va mucho más allá de estar en un templo. Un templo es para escuchar qué pide Dios de ti. Y de allí comienza todo. Oh, wow, Dios está pidiendo esto de mí. Tengo que ser obediente. Tengo que cumplir. Tengo que agradar a Dios y empezar a caminar en esa manera. Pero si tú vienes al templo y ves lo que Dios está pidiendo de ti y te está llamando y te está invitando y te está diciendo, y entras y sales igual sin obedecer, entonces estamos en el mismo grupo
que los fariseos y los doctores de la ley. Estamos en el mismo grupo. Seamos diferentes. Seamos como ese hombre paralítico, que aunque tenía muchas imposibilidades de hacer cosas por sí mismo, pero él sabía a qué iba a esa casa. Perdón. Él sabía lo que él necesitaba. Él sabía a quién necesitaba acercarse. Y él se determinó, él dijo: si yo voy a ir a ese lugar, yo no me voy a regresar como llegué. Yo voy a salir de ese lugar diferente. Yo voy a salir de ese lugar transformado. Yo voy a salir de ese lugar cambiado. Y es la actitud que debemos de tener, iglesia. Es la actitud que debemos de tener. Yo no voy a perder mi tiempo estando dentro de un templo para entrar y salir por 15, 20, 30 años igual. No, yo voy porque voy buscando el milagro de Dios. Y dice que le empezó a decir: ¿saben qué? Vamos rompiendo con todo lo viejo, todas las viejas tradiciones, la antigua mentalidad. Vamos rompiendo con lo que me está impidiendo acercarme a Jesús. Vamos rompiendo con lo que me impide que yo sea y recibe mi milagro, que yo sea sanado. Vamos rompiendo con todo eso. Vamos rompiendo con una mentalidad limitada. Vamos rompiendo con una mentalidad hermanos, de resignación. Porque hay muchos que ya nos resignamos a vivir así. Bueno, pues yo creo así me tocó vivir, pues ni modo. No. No es que te tocó vivir así, es que tú así quieres vivir. Es que tú así decides vivir. Es que tú así te determinaste vivir. Porque Dios no te llamó para que sigas siendo la misma persona. Dios dijo: he aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces no es que así es tu vida. No es así la quieres hacer tú. Entonces, hermano, mira, el paralítico prácticamente dije: yo ya estoy cansado de lo viejo. Lo viejo no me ha cambiado mi situación. Lo viejo no ha cambiado mi condición física. Lo viejo no ha cambiado mi condición espiritual. Lo viejo no ha transformado mi vida. Lo viejo no ha transformado mi matrimonio. Lo viejo no ha transformado mi hogar. Lo viejo no ha transformado en ningún área de mis vidas. Vamos rompiendo con todas esas cosas viejas que no han sido de provecho para mí. Y es lo que nosotros necesitamos de determinarnos, iglesia. Dijo el paralítico, ¿verdad? No importa, quizás el paralítico dijo: no importa lo que tengamos que hacer para recibir mi milagro. No importa lo que tenga yo que hacer para que mi situación, mi condición cambie. No importa lo que tengamos que hacer. Este paralítico dijo: yo voy a hacer algo nuevo que nadie ha hecho, porque yo ya estoy cansado de la misma situación y de la misma condición. Pueblo de Dios, a veces tenemos que cansarnos de estar viviendo la misma situación, de estar viviendo la misma condición sin ver cambios, sin ver transformaciones, sin ver milagros de Dios. El problema de hoy, hermanos, es que la iglesia de hoy muchas veces sigue paralizada. Muchas veces sigue en ese estado de inmovilidad hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero si tú quieres, mira, si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, si tú tienes esa necesidad de que Dios se manifieste en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tus hijos, si tú tienes esa necesidad de tener una familia transformada de una manera sobrenatural, tú tienes que salir, tienes que abandonar las viejas costumbres, la vieja mentalidad, la vieja manera de ver las cosas. Porque lo viejo no te deja ver lo nuevo de Dios, no te deja experimentar lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Deja todo eso que te ha detenido, ¿verdad? Determínate, así como estos 4 hombres y el paralítico que se determinaron a acercarse a Jesús, a como diera lugar. Ellos se determinaron. Ellos no dijeron: pues ni modo, tenemos mucho obstáculo, no vamos a poder. No, ellos se determinaron. Y cuando tú te determinas a hacer algo, déjame decirte que es cuando Dios te da la capacidad para vencer todo obstáculo. Dios te da la capacidad, mi amado hermano, para romper toda atadura, romper toda cadena, romper toda la religiosidad, romper todo hábito que tú tengas y que hasta hoy no has podido romper. Cuando tú te determinas, no estoy hablando de desear, porque todo mundo deseamos, pero no lo hacemos.
Todo el mundo queremos, pero no nos atrevemos. Pero cuando tú te determinas, ya es muy diferente allí. Cuando tú te determinas que dice que nada ni nadie te va a detener de alcanzar, ¿verdad? O de llegar y acercarte a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que recibas tu milagro, para que recibas tu sanidad, para que recibas esa transformación en todo el ámbito de tu familia. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el paralítico y los hombres se subieron al techo. ¿Cómo se subirían? No sé, hermanos, pero yo sé que ellos se esforzaron para hacerlo. Se tuvieron que ver unidos, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo, trabajaron juntos. Es de la única manera que lograrían subir en una camilla a un paralítico. Tuvieron que unirse, tuvieron que estar en el mismo acuerdo, trabajar juntos. Y tenían que tener la misma visión todos, el mismo propósito de llegar a los pies de Jesucristo. ¿Qué acaso esa no es la visión de todos nosotros? ¿Qué acaso eso no es el deseo de todos nosotros de un día estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué acaso no es lo que todos deseamos? ¿Qué acaso no es lo que todos anhelamos? Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos unimos como iglesia y trabajamos juntos para lograr ser una iglesia diferente, para lograr ser una congregación diferente, ¿verdad? Que no se detiene ante los obstáculos, que no se detiene ante ninguna atadura, que no se detiene ante ningún obstáculo que llegue en el camino, sino que nos pongamos de acuerdo y trabajar juntos y decir: este obstáculo no nos va a detener, esta situación no nos va a detener, esta enfermedad no me va a detener a mí de buscar y adorar a Dios, esta situación familiar no me va a detener a mí de seguir adelante en las cosas del Señor. ¿Por qué no nos unimos y trabajamos juntos, mi amado hermano? El techo, hermanos, era lo que les impidía en ese momento ver y acercarse al que hacía los milagros. El techo, hermanos, era lo que estaba en medio entre el paralítico y Jesús. El techo era el estorbo para poder estar a los pies del Señor. Que hay muchas cosas que a veces Dios nos deja a nosotros hacer. Dios hace unas cosas, pero tú tienes que hacer otras. Dios no lo va a hacer todo por ti. Dios te dice que Él va a hacer lo que no tengas tú la capacidad de hacerlo, pero lo que tú tienes que hacerlo. Aquí ellos tuvieron que romper ese techo por sí mismos, y Jesús ya hizo el resto. Cuando Lázaro iba a levantar, Jesús iba a levantar a Lázaro entre los muertos, hermanos, ¿qué fue lo primero que Jesús le dijo a sus hermanas? ¿Qué les dijo a ellos? Yo resucitaré a Lázaro. ¿Pero qué les dijo? Remover la piedra. ¿Qué es lo que le dijo? Remover la piedra. Había algo que ellas tenían que hacer. Jesús pudo haberla removido simplemente con decirlo y la palabra se desaparecía, pero no, Él dijo: remueve la piedra. Eso quiere decir: muéstrame tu fe. Muéstrame que tú tienes fe de que yo voy a hacer algo. Remueve la piedra. Ellos removieron la piedra, y en cuanto la removieron, Jesús simplemente dijo la palabra: Lázaro, levántate, Lázaro. Esa palabra llegó hasta la profundidad, desde donde la muerte ya estaba en Lázaro allí, y Lázaro escuchó y se levantó de entre los muertos. Pero qué tal que ellos hubieran desobedecido y decir: no, yo no voy a mover la piedra. No hubiera ocurrido ese milagro. El techo representa el impedimento, el obstáculo para poder activar el milagro que él necesitaba en su vida. ¿Cuál es ese obstáculo que está deteniendo el milagro de Dios en tu vida? ¿Cuál es ese obstáculo? Cualquier obstáculo que sea, yo quiero decirte, iglesia, que hoy, por el poder del Espíritu Santo de Dios, tú puedes vencerlo. Tú puedes vencerlo. Dios, como hijo de Dios que tú eres, dice la palabra de Dios que Él te da a ti la capacidad y el poder para que en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad?, tú puedas ser transformado. Pero tú necesitas decidirte. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres rendirte ante el obstáculo que hoy mismo estás atravesando? ¿O quieres determinarte a decir: no, este obstáculo no me va a detener? Hoy
Yo no me levanté temprano. Mujer de Dios que estás aquí, tú necesitas determinarte y decir: no, Señor, hoy yo no invertí 3 horas arreglándome y poniéndome las pestañas para venir y irme igual. Sácale provecho a esas 3 horas que invertiste pintándote y poniéndote pestañas. Sácale provecho y di: yo vine, yo me levanté fea, invertí tiempo para ponerme bonita, voy a entrar aquí y de aquí voy a salir bonita y con mi milagro en mi mano. Y con un milagro en mi mano me voy a salir, voy a sacar ventaja de lo que está aquí. Varón de Dios que estás aquí, tú te levantaste temprano, le hiciste de almorzar a tu esposa, se lo llevaste a la cama para que estuviera lista para este servicio glorioso. Y ahora ya estás aquí y dile: yo no me voy de aquí sin recibir mi recompensa por haber levantado temprano y hacer este desayuno. Yo me voy con un milagro de aquí. Yo me voy con un milagro de aquí. Varón de Dios, mira, pueblo de Dios, ya estás aquí, ya invertiste tiempo, ya te decidiste, ya te determinaste a que hoy tú ibas a estar aquí en la casa de Dios. Pues ahora que no sea de embalde, sal de aquí, de este lugar, no como entraste, sino que sal con ese milagro que tú esperabas ver. Sal con la bendición de Dios, sal con el Espíritu Santo, hermanos, lleno en tu vida. No te vayas como entraste, haz la diferencia, determínate a que no te detenga ningún obstáculo, iglesia. La decisión es tuya. Ahí hubo miles de personas que quizás dijeron: no, hubo imposible acercarme a Jesús, no, mejor vámonos de aquí, no, mejor vámonos. Pero allí hubo un hombre que casi estoy seguro que fue uno de los últimos que llegó, porque ya estaba lleno, repleto de gente. Pero él dijo: no, yo de aquí no me voy igual. Yo ya estoy cansado de esta vida que llevo. Yo ya estoy cansado de no poder hacer nada por mí mismo. Yo ya estoy cansado de estar postrado en una cama sin poder moverme. Yo ya estoy cansado de estar atado a una cama. Hoy, este es el día que Dios va a marcar la diferencia en mi vida. Este es el día que hoy Jesús va a darme la sanidad a mí. Este es el día que hoy yo le entrego mi vida a Cristo. Este es el día que hoy yo me determino a hacer la diferencia. Estos obstáculos no me van a detener. Yo sé que Jesús está ahí. Yo sé que Jesús está aquí. Y yo no me voy de aquí sin la bendición de Cristo. Yo no me voy de aquí sin mi milagro. No te vayas igual como entraste a esa iglesia. Decídete acercarte al Señor. Decídete marcar la diferencia. Decídete traer la bendición a tu casa. Decídete irte de aquí con la bendición, con el milagro de Dios, para que ese milagro lo pueda gozar toda tu casa, toda tu familia. Tu determinación es la que va a hacer la diferencia. O te determinas entrar y salir igual, o te determinas a hacer la diferencia. ¿Qué decides hacer tú? Aquí está Dios, aquí está Jesucristo, aquí está el Espíritu Santo, y está con el poder, la unción para sanar, para cambiar, para transformar, para romper ataduras. ¿Hay alguna atadura en la cual tú estás luchando que no has podido romper? Quizás es un vicio que no te deja acercarte a Dios. Quizás es un problema familiar que no les permite gozarse de la presencia de Dios como familia. Quizás es una enfermedad que te limita para acercarte a Dios. Quizás es un problema legal que te preocupa y que no sabes qué hacer, y que eso te distrae del llamado de Dios en tu vida. Cualquier cosa que sea, cualquier cosa que sea. Quizás es incredulidad, que tú dudas que la palabra de Dios sea verdadera, que tú dudas que realmente Dios pueda hacer estas cosas por ti. Rompe con todo eso, desecha todo eso. Esas son las cosas viejas que acarreamos desde el mundo, desde que no teníamos a Cristo. Y ahora que vinimos a Cristo, seguimos arrastrando con esas cosas viejas. Seguimos arrastrando con incredulidad. Seguimos arrastrando con un espíritu de duda muy poderoso. Decídete
soltar eso. No te aferres más a lo que Dios te dice. Suéltalo, suéltalo. El poder de Dios está aquí para sanar. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Ahí donde estás, iglesia, mira, solamente medita en lo que la palabra de Dios nos está hablando, iglesia. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Jesús estaba ahí con un propósito. Jesús estaba en casa, y que el poder, la unción de Dios Padre estaba sobre Jesús para sanar. Hoy aquí estamos nosotros en casa, y aquí está ese mismo poder. Aquí está esa misma presencia. Y ya está listo para sanar a alguien aquí. Ya está listo para restaurar a alguien. Alguien que necesita ser restaurado en una área, en alguna área que estás pasando por un momento difícil. El Señor te está diciendo: aquí estoy. Yo puedo. Yo quiero restaurarte. Yo quiero sanarte. Quizás aquí está alguien que está luchando con una situación, ya sea espiritual o física, y que esa situación no te deja acercarte a la presencia de Dios. El Señor te está diciendo: aquí estoy yo puedo, yo quiero hacerte libre. Yo tengo el poder para romper esas ataduras que el enemigo ha lanzado sobre ti. Si tú quieres, ven, te dice el Señor. Si tú necesitas ser libre, ven, acércate, ven a los pies del Señor. Ven así como estás. Ven así como estás, cargado de problemas. Ven así como estás, cargado de dificultades, cargado de tantas cosas que te sientes sobrecargado. El Señor te dice en su palabra, dice aquí que todo aquel que esté cansado y cargado, venir a mí y yo lo haré descansar. El Señor te está esperando, pero es tu decisión. El Señor no obliga a nadie. Si tú necesitas ser sanado, si tú necesitas ser restaurado, o simplemente que tus fuerzas sean renovadas nuevamente, aquí está un altar. Si tú quieres venir, aquí está un altar donde tú puedas entregarte. Es algo personal entre tú y Dios, y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, pon ese mismo espíritu de este paralítico en mí, Señor. Ese espíritu que él tenía Señor, de que yo me determino a acercarme a los pies de Cristo. Yo me determino a irme de este lugar con un milagro en mi vida. Yo me determino a salir de este lugar caminando por medio del poder del Espíritu.